Hola a todos, yo soy la doctora Inés Castellano, muchos de ustedes ya me conocen. Bueno, hoy tenemos que hablar de cuello, puntualmente de cuello visceral. El cuello sabemos que es el segmento más móvil del tronco y está recorrido por numerosos e importantes elementos vasculares, nerviosos y viscerales. Ya habrán visto la clase de cuello parietal. Y yo me voy a dedicar entonces a cuello visceral. Como es un tema un tanto extenso, vamos a dividirlo en dos clases. Las estructuras que vamos a tener que estudiar en cuello visceral comprenden la faringe, la laringe, la glándula tiroides, la tráquea cervical y el esófago cervical. Vamos a comenzar con faringe. Bueno, la faringe es un conducto músculo-membranoso que mide aproximadamente entre 13 a 15 centímetros de longitud, que forma parte tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo y se va a extender desde la base del cráneo hasta el borde superior de la séptima vértebra cervical, pues entre la sexta y la séptima vértebra cervical. Va a estar constituido por tres túnicas. La túnica externa es muscular. Ahora enseguidita vamos a desarrollar los músculos de la faringe. Una túnica media, que es un armazón fibroso, conocido como la aponeurosis faríngea o fascia faringo-basilar, que se va a insertar hacia arriba en la porción basilar del hueso occipital, de allí ese nombre, y hacia abajo en dirección inferior se va a continuar con la capa submucosa del esófago. O sea, esta fascia faringo-basilar se va a ubicar entre la túnica externa muscular y la túnica interna que es mucosa, la llamada mucosa faríngea. Esas van a ser entonces las tres túnicas. La faringe es un conducto de forma tubular, ahí la marcamos, que va a estar completamente cerrado en su sector posterior, pero hacia adelante va a tener aberturas, como vamos a ver, que lo van a comunicar con las fosas nasales, con la boca y con la laringe. Vamos a hablar ahora puntualmente de las relaciones que tiene la faringe. Tengan presente que en este módulo de esplagnología es muy importante saber las relaciones de cada uno de los órganos que vamos a ir viendo. O sea, con quién se relaciona hacia adelante, hacia atrás, qué tiene hacia arriba, qué tiene hacia abajo. Entonces empezar a hacer como una especie de mapa para ubicar cada uno de nuestros órganos, nuestras vísceras. Vamos a ver entonces cuáles son las relaciones de la faringe. Vamos a tener, ahí tenemos, ¿sí? La volvemos a marcar. Hacia adelante, fíjense, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con las fosas nasales, con la boca y con la laringe. Y hacia atrás tenemos columna cervical. Tengan presente que dijimos que allí finaliza la faringe, ¿sí? Borde superior de C7. Ahí la marcamos, la coloreamos. Ahí tienen la ubicación de la faringe. Bueno, la faringe podemos dividirla. Recién hablamos nosotros de las túnicas. Bueno, podemos dividirla en exofaringe y endofaringe. La exofaringe nos referimos justamente a la túnica externa, a esa capa muscular. Y la endofaringe a la túnica interna, que era la capa mucosa. La exofaringe, entonces,
está formada por músculos. Vamos a tener los tres músculos constrictores, el superior, el medio y el inferior, que son justamente los encargados de movilizar el bolo alimenticio hacia el esófago. Y vamos a tener tres músculos más que son el estilofaringio, el palatofaringio o faringoestafilino y el salpingofaringio, cuya función es la de elevar la faringe. La faringe va a elevarse durante la deglución y durante el habla. Aquí en esta imagen estamos viendo, como dice aquí, es una vista lateral. Podemos ver los tres músculos constrictores, el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Como dijimos, su función es movilizar el bolo alimenticio del esófago. No van a contraerse los tres juntos, sino que lo hacen en forma secuencial. Primero el superior, luego el medio, luego el inferior, para que el bolo alimenticio pueda avanzar en su camino hacia el esófago, que allí lo vemos. En esta imagen podemos ver el músculo estilofaringio. Estilo es esta saliencia que tenemos aquí, que es la llamada apófisis estiloides, la apófisis estiloides que pertenece al hueso temporal. Ese va a ser entonces el estilofaringio. Aquí tenemos una vista posterior, como habíamos mencionado, podemos ver ahí los tres músculos constrictores. Ahí podemos ver lo que habíamos dicho cuando hablamos de las túnicas. Ahí estamos viendo esta fascia faringo-basilar. ¿Ven? Se está insertando, ahí podemos ver la inserción superior que habíamos comentado, que era en la porción basilar del hueso occipital. Entonces ahí podemos ver los tres músculos constrictores, otra vez los vemos ¿sí? en la vista posterior, y aquí volvemos a ver el músculo estilofaringio, estilo porque inserta en la apófisis estiloides. Vamos a abrir, vamos a hacer aquí un corte y vamos a abrir la faringe y la vemos en su interior. Tengan presente que estos músculos van a estar unidos a nivel de la línea media posterior, por lo que se conoce como el rafe faríngeo, un tejido de tipo tendinoso. Ahí volvemos a ver entonces los tres músculos constrictores y nos queda por marcar el músculo salpingofaringio, este pequeñito músculo salpingofaringio que se extiende de la porción cartilaginosa, ahí la señalamos, la porción cartilaginosa de la trompa auditiva hasta la aponeurosis faríngea. Este pequeño músculo va a elevar la faringe y va a abrir la trompa auditiva durante la deglución. También en esta imagen podemos marcar el músculo palatofaringio. Palato tiene que ver con paladar, en este caso lo que llamamos el paladar blando, ¿sí? Del paladar blando a la faringe. Esos son entonces los músculos. Bueno, justamente entre los músculos constrictores tenemos unos pequeños espacios que son los llamados hiatos faringios. A saber, el hiato faringio superior, el medio y el inferior. Por estos espacios van a pasar una serie de elementos. El hiato faringio superior, que no lo vemos en esta imagen, va a estar entre el músculo constrictor superior y el medio, entre el músculo constrictor superior y el músculo constrictor medio. Va a pasar el noveno par, que ya lo conocemos, el nervio glosofaringio, y el músculo que mencionamos recién, el estilofaringio. Por ese pequeño espacio, entonces, entre el constrictor superior y el medio,
va a pasar el nervio glosofaringeo y el músculo estilofaringeo. Entre el músculo constrictor medio, y el músculo constrictor inferior, va a pasar el nervio laringeo superior, puntualmente su ramo interno, y la arteria laringea superior. Eso sí, podemos marcarlos, vamos a marcarlos aquí. Fíjense, ahí tenemos el constrictor medio, ahí tenemos el constrictor inferior, y entonces en ese espacio que queda entre las inserciones entre ambas, vamos a ver, como dijimos, ahí marcamos el nervio laringeo superior. Tengan presente que es rama de este nervio, que es el vago, el décimo par. Puntualmente de este nervio laringeo superior, su rama interna y la arteria laringea superior. Laringea, es esta que tenemos aquí. Y por último, el diatofaringeo inferior, que va a estar entre los fascículos del músculo constrictor inferior, va a pasar del nervio laringeo superior, pero en este caso la rama externa, el ramo externo del nervio laringeo superior. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la endofaringe. Dijimos que la túnica más interna era la mucosa faríngea. Se va a dividir en 3 zonas, a saber, la rinofaringe, también conocida como nasofaringe o cavum, porque es una cavidad, de ahí viene cavidad en latín, orofaringe y laringofaringe. Bueno, vamos a comenzar con la rinofaringe o nasofaringe. Ahí se las marco, ¿sí? La rinofaringe se va a localizar por detrás de la nariz, y se va a extender de la base del cráneo, hasta el paladar blando. Se va a comunicar hacia adelante, habíamos dicho que hacia adelante este conducto de forma tubular presentaba aberturas. Bueno, acá va a presentar la primera de estas aberturas que lo comunica con las fosas nasales. ¿Cómo se comunica la rinofaringe con las fosas nasales? A través de las coanas. Vamos a tener una coana derecha y una coana izquierda. Esta rinofaringe va a presentar en el sector superior la llamada amígdala faríngea o tonsila faríngea, ¿sí? Que es tejido linfático y va a presentar, ahí estamos viendo, un orificio que es el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Ahí ponemos el texto entonces, de dónde a dónde iba, con quién se comunicaba y la coloreamos. Ahí de color amarillito entonces la rinofaringe. Pasamos ahora a la orofaringe. La orofaringe va a ser este segmento. La orofaringe va a ir desde el paladar blando, hasta la altura del hueso yoides, que ahí lo marcamos, hasta la altura del hueso yoides. Se va a comunicar la orofaringe hacia adelante con la boca, ¿sí? Con lo que es la cavidad oral, a través de lo que llamamos el istmo de las fauces. Ahí vamos a tener la segunda abertura, esa comunicación que tiene la oro. Oro viene de oral, cavidad oral, la cavidad oral es la boca, y se va a comunicar entonces a través del istmo de las fauces. En esta orofaringe nos vamos a encontrar con las amígdalas palatinas, ¿sí? Que también corresponde a tejido linfático. Ahí ponemos el texto nuevamente. Y ahí lo coloreamos de color celeste.
Ese es el segmento que corresponde a la orofaringe. Llegamos al segmento más inferior de esta endofaringe y es lo que llamamos la laringofaringe. Ahí se la señalo. Se va a extender desde el huesoioides, lo que es la altura del huesoioides, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Estas estructuras que ven de color gris son los cartílagos de la laringe. Tengan presente que la laringe es una estructura básicamente cartilaginosa. Entonces ese sería el límite inferior, borde inferior del cartílago cricoides, que fíjense que coincide justamente con lo que señalamos donde finalizaba la faringe, que era el borde superior de C7, o sea, entre C6 y C7. Ahí la marcamos. Bueno, en esta imagen podemos ver coloreada cada uno entonces de estos segmentos. Volvemos a ver un corte sagital y allí nuevamente el sector superior, la rinofaringe, como dijimos, que se comunicaba hacia adelante con las fosas nasales, la orofaringe, que se comunicaba con la cavidad oral, y la laringofaringe, que lo hace con la laringe. Acá podemos ver entonces en una imagen cadavérica coloreada de color celeste entonces la faringe. Recordemos que la rino o nasofaringe iba desde la base del cráneo hasta el paladar blando. La orofaringe del paladar blando a lo que era la altura del hueso ioides, y finalmente la laringofaringe desde la altura del hueso ioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que recuerden que coincide con el borde superior de la séptima vértebra cervical. Aquí vemos una vista posterior, abrimos la faringe y ahí vemos perfectamente entonces la comunicación, como ya mencionamos. Volvemos a ver ahí, fíjense, la rinofaringe, base de cráneo, ahí vemos bien el paladar blando, la comunicación con las fosas nasales, esas dos aberturas que estamos viendo ahí son las coanas, coana derecha y coana izquierda. Recuerden que en la rinofaringe teníamos la amígdala faríngea, que correspondía a tejido linfático, y el orificio faríngeo de la trompa auditiva. La orofaringe, lo que vemos ahí es la comunicación que tenemos con la cavidad oral, y esta abertura que ven ahí, ese es el istmo de las fauces. Recuerden que la orofaringe presenta lateralmente las amígdalas palatinas, como dijimos, tejido linfático, y finalmente aquí vemos la laringofaringe. Esta flecha me está señalando la entrada a la laringe. Este es uno de los cartílagos de la laringe, que es el cartílago epiglotis. ¿Sí? Esa es la entrada. Si yo me introduzco por ahí con esta flechita azul, ahí me introduzco en la laringe. Por eso lo que les había comentado, esta que sería la pared anterior de la faringe, corresponde a la cara posterior de la laringe. Ahí podemos observar. Y estas pequeñas hendiduras que vemos ahí, este relieve que ven acá, es el relieve del cartílago cricoides, y estas pequeñas hendiduras que se hacen a los lados son las llamadas fosas o recesos piriformes.
volvemos a ver la rinonasofaringe. Insisto con estos temas porque es muy tomada estas porciones, ¿sí? La rinonasofaringe, como dijimos, localizado inmediatamente por detrás de la nariz. Volvemos a ver base de cráneo, volvemos a ver paladar blando y la presencia de, como dijimos, de la amígdala faríngea en su sector superior y lateralmente otra vez el orificio faríngeo de la trompa auditiva. En esta imagen, ustedes que ya estudiaron oído, esa es la trompa auditiva. Bueno, la orofaringe, también conocida como bucofaringe, sabemos que se ubica inmediatamente por detrás de la boca. Recuerden que lateralmente presentaba, y las vemos coloreadas en color verde, las amígdalas palatinas, ¿sí? Amígdalas que cuando tenemos un proceso infeccioso, como una angina, aumentan de tamaño, inclusive pueden cubrirse, como vemos aquí en esta imagen, de placas de pus, y es la llamada angina pultácea, realmente muy molesta, muy dolorosa. Recuerden la comunicación entonces de la faringe con la cavidad oral era a través del istmo de las fauces. Llegamos al tercer y último segmento, la laringofaringe. Ahí la tenemos señalada con línea punteada. Esto es laringofaringe. Recuerden, como dijimos, la pared anterior de la faringe se corresponde con la pared posterior de la laringe. Acá estamos viendo uno de los cartílagos de la laringe, el cartílago epiglotis, el relieve que hace el cartílago cricoides. Recuerden estas fosas o recesos piriformes, que se hacen como esta especie de hendidura a cada lado de este relieve del cartílago cricoides. El cartílago epiglotis cumple una importante función en el momento de la deglución. Cuando nosotros tragamos, ¿sí? Ahí tenemos el istmo de las fauces, la parte posterior de la cavidad oral, sea tanto líquidos o bolo alimenticio, en el momento de tragar, tienen que pasar por la faringe y de allí al esófago. No puede pasar nada por la laringe. La laringe forma parte del aparato respiratorio. Entonces, para eso cumple una importante función este cartílago, que es el cartílago epiglotis, que tiene la facultad de moverse. Fíjense, ingresa el bolo alimenticio y ¿qué hace el cartílago? Fíjense cómo se dobla, se inclina, cubriendo la entrada a la laringe. Su función es justamente eso, evitar que la comida y los líquidos ingresen a la laringe y por ende a la tráquea. Bueno, ahí vemos la imagen cadavérica de la laringofaringe, nuevamente lo mismo, ese es el cartílago epiglotis que mencionábamos recién, el relieve que nos hace el cartílago cricoides, estamos viendo acá la mucosa faríngea, nuevamente los recesos o fosas piriformes, y esto que ya vemos aquí hacia abajo corresponde al esófago. Recuerden que el límite entonces entre la faringe y el esófago está a la altura de la sexta séptima vértebra cervical, puntualmente borde superior de la séptima vértebra cervical. Bueno, justamente nombramos que había tejido linfático, ¿sí? Mencionamos la amígdala faríngea, las palatinas. Bueno, ese tejido linfático va a formar, ¿sí? Este anillo conocido como anillo linfático faríngeo o anillo amigdalino de Waldeyer. Va a estar formado por las amígdalas palatinas a nivel de lo que es la orofaringe. A nivel de la rino o nasofaringe, la amígdala faríngea. Y tenemos también en la parte posterior de la lengua la amígdala lingual. La amígdala lingual. Vamos a verlo Aquí lo vemos en la imagen. Fíjense que cortamos parte de lo que es el paladar blando y así podemos observar
como dijimos, la amígdala faríngea a nivel de la rinofaringe, las amígdalas palatinas en la orofaringe y en la parte posterior de la lengua, la amígdala lingual. Esto conforma entonces este anillo linfático que cumple una importante función inmunológica, ya que constituye la primera línea de defensa frente a agentes patógenos que penetran en el cuerpo, ya sea a través de la boca o la nariz. Con respecto a la irrigación, la arteria más importante va a ser la arteria faríngea inferior o ascendente, que es rama de la carótida externa. La carótida externa, recordarán que es rama de la bifurcación de la carótida común o primitiva. También recibe una arteria, rama de la maxilar, que es la faringea superior o pterigopalatina. Volvemos a verlos en esta imagen. Entonces, faringe ascendente o inferior, rama de la carótida externa, principal irrigación. Y la faringe superior o pterigopalatina, rama de la maxilar. La arteria maxilar es una de las dos ramas terminales de la carótida externa. La faringe además recibe ramas faríngeas de las arterias tiroidea superior y facial. Con respecto a la inervación motora y sensitiva va a estar dada por el plexo faríngeo, formado por ramas del noveno par, el glosofaringio, y el décimo par, el vago, y la inervación autónoma también proviene del plexo faríngeo, que recibe fibras del plexo simpático cervical. Bueno, ahora vamos a desarrollar el espacio perifaringio, o como se lo llamaba anteriormente, el espacio maxilovertebrofaringio, que es el espacio que está alrededor de la faringe. Este espacio es una región triangular que se encuentra ubicada alrededor de la faringe, desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la mandíbula. Va a estar limitada en dirección anterior justamente por la rama de la mandíbula y el músculo pterigoide interno. En dirección medial tenemos la pared lateral de la faringe y en dirección posterior la apófisis mastoides y el vientre posterior del músculo digástrico. Esta imagen que estamos viendo corresponde a un corte transversal, horizontal, de cuello que está a la altura de la segunda vértebra cervical. El espacio perifaringio va a estar tabicado por esta llamada fascia visceral de la faringe en un espacio interno que contiene a la faringe y un espacio externo que contiene al aparato masticador, los grandes vasos del cuello y los nodos o ganglios linfáticos. En la actualidad, cuando nos referimos a linfáticos, se prefiere el término de nodo linfático, reservando el término de ganglio para el sistema nervioso. El espacio externo lo vamos a dividir. Por un lado, en un compartimento glandular, que aquí les señalo, conocido como celda parotidia, que aloja obviamente a la glándula parótida, que es la principal glándula salival. Este espacio, que es el espacio laterofaringio, que va a estar tabicado por esta aponeurosis que se extiende desde la apófisis estiloides del hueso temporal a la faringe y queda dividido en un espacio que llamo preestilio por delante y un espacio retroestilio por detrás. Y finalmente, por detrás de la faringe,
el espacio retrofaríngeo. Aquí podemos ver en esta imagen de color rojo y de color azul el espacio laterofaríngeo, como dijimos, separado en dos por la aponeurosis estilofaringea, en un sector preestilio de color rojo, retroestilio de color azul. Podemos ver también de color verde el espacio retrofaríngeo y de color amarillo la celda parotídea. Bueno, aquí vemos entonces el compartimiento glandular, la celda parotídea, donde va a estar situada topográficamente la glándula parótida. En el interior de esta glándula transcurre el nervio facial, dividiéndose en sus dos ramas, temporofacial y cervicofacial. Tengan presente que el nervio facial no le va a dar inervación a esta glándula. También en su interior va a transcurrir la arteria carótida externa, dividiéndose allí en sus dos ramas terminales, la arteria maxilar y la temporal superficial. También nos vamos a encontrar con la vena yugular externa y el nervio aurículo temporal, que es rama del nervio mandibular. Bueno, llegamos al compartimento preestilio. ¿Cuál es el contenido? Bueno, por un lado vamos a tener los músculos pterigoideos, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, que son músculos de la masticación. Vamos a tener ramas del nervio mandibular, como es el nervio lingual, el aurículo temporal, el dentario inferior, el nervio de la cuerda del tímpano, que es rama del séptimo par del facial, el ganglio óptico, que es el ganglio anexo al nervio mandibular, y la arteria maxilar, como ya sabemos, rama terminal de la carótida externa. Recuerden que este compartimento se ubica por delante de esta aponeurosis que llamamos estilofaringea. Aquí vamos a tener el compartimento retroestilio, por detrás entonces de la aponeurosis estilofaringea. ¿Cuál es el contenido de este compartimento? Allí vamos a encontrarnos con la arteria carótida interna, la vena yugular interna, la cadena simpática cervical, los pares craneanos 9, glosofaringio, 10, vago, 11, espinal o accesorio, y el 12, el hipogloso, y nodos o ganglios linfáticos. Tengan presente que en la actualidad utilizamos el término nodo. Llegamos finalmente a este espacio, el espacio retrofaringeo, que se encuentra ubicado por detrás de la faringe, delante de la columna cervical y a cada lado, entre los tabiques, el tabique sagital retrofaringeo. Entonces, detrás de la faringe, delante de la columna cervical y a cada lado un tabique sagital retrofaringeo. El contenido, vamos a tener ramas del plexo faríngeo, como vimos antes, constituido por el par 9 y el 10, ramas del par 9 y 10, y estos nodos o ganglios linfáticos. Pasamos ahora a otra de las vísceras del cuello,
la laringe. Se encuentra ubicada en la región cervical anterior y comunica la orofaringe con la tráquea, dando paso al aire tanto inspirado como expirado. Sus funciones principales son la emisión de la voz y resguardar, cuidar la vía aérea durante la deglución. Como dijimos, la laringe va a estar situada entonces en la región anterior del cuello, puntualmente entre la tercera y la sexta vértebra cervical. Va a estar constituida por cartílagos que se van a unir entre sí, puntualmente van a ser 9 cartílagos, por músculos y además va a estar revestida por una capa mucosa. Bueno, ubicamos en esta imagen a la laringe, ahí vemos de color gris los cartílagos que ahora en breve vamos a desarrollar. Como ya sabemos las relaciones, tenemos que conocer muy bien, ¿sí?, qué tiene arriba, debajo, atrás. La laringe se va a ubicar por debajo de la lengua, que ahí vemos, y del hueso hioides. Debajo de la lengua y el hueso hioides. Por encima de la tráquea. Ahí observamos los anillos cartilaginosos que la conforman. Y, como sabemos, por delante de la faringe. La marcamos, la coloreamos. Y ubicación, como dijimos, entre la tercera y sexta vértebra cervical en la región anterior del cuello. La imagen cadavérica ahí coloreada de azul para que veamos la ubicación. Y, como dijimos, por debajo de la lengua y el hueso hioides, por encima de la tráquea, por delante de la faringe. Bueno, los cartílagos. Los cartílagos vamos a tener 3 cartílagos impares, el cartílago epiglotis, que ya hemos nombrado, el cartílago tiroides, que es el de mayor tamaño de los 3, y el cricoides. Estos son los impares. Y luego tenemos 6 cartílagos pares, que son de menor tamaño, y así tenemos cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes. Allí los vemos entonces. Esta es una vista anterior de la laringe y esta es una vista posterior. Ahí vemos al cartílago epiglotis, ubicado por detrás de la lengua y del hueso hioides, que es este que estamos señalando. Clásicamente decimos que tiene la forma de una hoja o de una raqueta. Va a estar unido hacia abajo al cartílago tiroides. El borde superior queda libre, por eso es que puede moverse como lo habíamos comentado anteriormente, durante la deglución, evitando justamente que la comida y los líquidos que tomamos ingresen en lo que es la tráquea. Este es el cartílago tiroides, como dijimos, el cartílago de mayor tamaño. Ahora vamos a verlo más en detalle. Y el cartílago que tiene la ubicación más inferior es el cartílago cricoides. En esta imagen cadavérica podemos ver entonces coloreado el cartílago epiglotis. Fíjense que acá podemos observar, esto es faringe y luego el esófago, esto es entonces laringe y por debajo la tráquea. Lo
lo que habíamos comentado, cuál es el movimiento, ¿sí?, laríngeo en la deglución. Esta es la posición que adopta este cartílago epiglotis durante la respiración, ¿sí? Está en esta posición y el aire puede pasar normalmente. Ahora, durante la deglución, como habíamos visto, este cartílago se inclina y cubre la entrada a la laringe, protegiendo entonces también la tráquea. Y la flecha verde nos indica entonces el recorrido de lo que es el bolo alimenticio, los líquidos, por la faringe y luego al esófago. Bien, aquí tenemos el cartílago tiroides, ya mencionamos que es el de mayor tamaño. Clásicamente decimos que su disposición semeja a la de un libro abierto. Presenta dos escotaduras. La escotadura tiroidea superior, que es más profunda, y la escotadura tiroidea inferior. Dos astas mayores o superiores, estas que les marco aquí, ahí también las podemos ver. Dos astas menores o inferiores. Las láminas, una lámina derecha, una lámina izquierda, y a nivel de la línea media la llamada prominencia laringea o nuez de Adán. Esta prominencia laringea, que ahí está señalando, es de mayor tamaño en el sexo masculino. Pasamos al cartílago cricoides, es este que les estoy señalando. Clásicamente se lo compara con la forma de un anillo de sello, que es este que estamos viendo acá, es esos que tienen grabadas las iniciales, ¿sí? Un anillo de sello, pero lo que sería el engarce dirigido hacia atrás. Recuerden que ocupa el lugar más inferior con respecto al resto de los cartílagos. Sobre el cartílago cricoides nos encontramos con dos pequeños cartílagos de forma triangular, que son los cartílagos aritenoides, importantes porque van a prestar inserción a las cuerdas vocales inferiores, que ya les voy a contar con un poco más de detalle. En el vértice de estos cartílagos aritenoides nos encontramos con estos pequeñitos, llamamos corniculados, justamente porque parecen como si fuera un pequeño cuerno. Vista cadavérica entonces, una coloreada y una sin colorear, una vista anterior. Vemos el huesoioides, por detrás del huesoioides el cartílago epiglotis, el cartílago tiroides, recuerden esta es la prominencia laringea. Tenemos una membrana aquí que une el cartílago tiroides con el huesoioides, que es la membrana tiroioidea. El cartílago que tiene disposición más inferior, como mencionamos, el cartílago cricoides. Luego, ya aquí abajo vemos los anillos traqueales. En la vista posterior, volvemos a ver cartílago epiglotis, hay cartílago tiroides, cartílago cricoides. Sobre el cartílago cricoides, recuerden los dos cartílagos aritenoides, ya cartílagos pares, de forma triangular, y sobre el cartílago aritenoides los pequeños cartílagos corniculados. Bueno, en esta imagen acá tenemos una visión medial, hemos hecho un corte sagital. Podemos observar nuevamente sobre el cartílago cricoides, cartílago aritenoides que va a presentar dos pequeñas saliencias, una es la llamada
apófisis vocal, que es el sitio de fijación posterior de este ligamento, que es el ligamento vocal, y la apófisis muscular, sitio de inserción de músculos. Volvemos a ver sobre el cartílago aritenoides, los cartílagos corniculados. En esta imagen, nuevamente una vista posterior, podemos observar estos pequeños cartílagos que nos faltaban, los cartílagos cuneiformes. Estos se ubican cerca de lo que es la base de la epiglotis y son inconstantes. Bueno, esto no termina aquí, nos falta la segunda parte de laringe, configuración interna, músculos, su vascularización, su inervación, y luego glándula tiroides y brevemente tráquea y esófago cervical. Espero que les haya gustado, les haya sido útil y nos vemos la próxima. Gracias.